Por tanto, sin más, don Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, nos va a intentar dar, si no me equivoco, su visión de cómo las previsiones de la nueva regulación inciden a nivel de los fondos, de los planes de pensiones y su comercialización, y nos interesa mucho también qué elementos de esa nueva legislación afectan al nivel de transparencia y garantías para los partícipes, ¿no?, para los consumidores. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a DICAE la amable invitación que nos ha cursado para poder estar en esta jornada. Muy oportuna también, y lamentablemente pues no tenemos todavía un texto articulado, ¿no?, que teniendo en cuenta que el plazo de transposición termina el 3 de julio, la entrada en vigor el 3 de enero del año que viene, y todavía no tenemos un texto articulado que debe aprobarse en el Parlamento, pues estamos un poco todos, evidentemente los textos de la directiva están ahí, los del segundo nivel están aprobados pero tampoco están publicados a nivel europeo. Por lo tanto, en fin, tenemos un proceso legislativo tanto a nivel europeo como a nivel nacional que no está cumpliendo los plazos para los que estaba previsto la norma, y esto implicará, lamentablemente, pues que los plazos de adaptación para las entidades para dar buen fin al cumplimiento de todas las exigencias nuevas que se establecen en MiFID II, no van a existir. Y esto va a redundar en perjuicio, desde luego, de las entidades, pero en última instancia de los ahorradores y consumidores de productos financieros. Por lo tanto, debemos insistir una vez más en esta circunstancia, que el plazo está muy ajustado y, por lo tanto, sí que se debería hacer un esfuerzo para terminar. Pero es que a nivel europeo, insisto, que tampoco tenemos una norma de nivel 3 sobre el mercado objetivo a la que se ha hecho referencia anteriormente, que tampoco no está aprobada y que debe aprobar ESMA. Y ahora, en principio, el calendario es en el mes de mayo, y que esto incide en cómo las entidades tienen que organizar sus procedimientos a la hora de definir un producto y cuál es el mercado o el tipo de cliente al que debe ir dirigido. Por lo tanto, antes de hablar del contenido, pues hablar del plazo y de los problemas que se va a plantear en última instancia a los consumidores, porque las entidades no van a tener tiempo suficiente para hacer las adaptaciones oportunas y para definir cuál es su modelo de negocio en función no ya de la norma europea, sino de la transposición, porque al ser una directiva, eso implica, y no ser un reglamento de ejecución directa, implica que hay que hacer una transposición donde hay unas directivas y unos contenidos que a veces son de mínimos, y por lo tanto los Estados nacionales tienen márgenes de actuación para poder en determinados puntos ir más allá de lo que establece la directiva. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la norma de desarrollo de esta denominado MiFID II, pero que no es una norma en concreta, sino que son muchas y muy variadas. Y después de un plazo de adaptación y de entrada en vigor, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias. Es verdad que MiFID II viene como consecuencia o tratar de superar algunas cuestiones que MiFID I apuntaba, pero que no ha concretado o no estaban tan concretas como así se ha visto en la práctica diaria. Y esto es lo que trata de resolver MiFID II. No sabe si habrá MiFID III, MiFID IV, 5, etcétera, pero en fin, eso el tiempo lo dirá en función de si va cumpliendo sus objetivos o no, que es lo deseable para todos, ¿no? El tema en lo que afecta a fondos de inversión, pues el tema de MiFID es un tema que afecta desde luego más a los distribuidores de productos financieros, no a todos, porque MiFID solo tiene cobertura para determinados instrumentos financieros, entre ellos fondos de inversión, y por lo tanto, pues esto no quiere en una serie de productos va a haber unas normas de exigencia mayores y en otros pues menores, y entonces esto es una de las cuestiones en las que otras normas, por ejemplo el tema de seguros, se regirán por normas parecidas a través de la distribución, de la directiva de distribución de seguros, pero va a haber otros productos donde no van a tener este nivel de transparencia, este nivel de exigencia, y por lo tanto pues van a quedar con unas normas más laxas a efectos de protección de inversores. Y esto también hay que ponerlo de manifiesto, que unos productos van a estar
más regulados, más supervisados, más sujetos a información, más sujetos a control, y otros, pues digamos que menos. Y esto también hay que ponerlo de manifiesto. En lo que se refiere a MiFID II y a los productos MiFID en concreto, hay un avance desde nuestro punto de vista relevante para el consumidor, con la información no solo ex ante, sino ex post. La ex ante, donde se deben manifestar cuáles son los costes que suponen para el inversor, tanto en importe como en porcentaje, y si no están disponibles, pues una estimación lo más objetiva posible. Y luego ya la información ex post, es decir, una vez que el cliente ya ha adquirido el producto, informaciones sobre cuáles han sido los costes reales que está soportando el inversor, y ya con una información más personalizada. Es verdad que en el caso de fondos de inversión ya ha habido un avance muy importante desde nuestro punto de vista con la publicación del documento de datos fundamentales, donde en un documento breve de 2 caras se menciona cuál es la política de inversión que tiene el fondo, y me ciño más a fondos, que es lo que más conozco o lo que menos desconozco, donde también se informa de cuáles son los costes. Aquí todos los clientes que van a adquirir un fondo de inversión tienen información previa de cuál es el coste que va a tener, coste explícito. Y, en tercer lugar, cuál es la política de riesgo o cuál es el nivel de riesgo del producto desde 1 a 7. Y yo creo que esto ha sido un avance relevante para que el inversor tenga una idea bastante aproximada de cuáles son esas características del producto que va a suscribir. Y prueba del éxito que ha tenido esta iniciativa, que es a nivel europeo, es que ahora se está trasladando a otros productos denominados PRIPS, que están bajo ahora proceso de regulación. Se han citado temas también como el tema de formación de redes de venta. Yo creo que se comentará por algún otro miembro de la mesa. En el tema de incentivos, creo que es importante tener en cuenta, como ha contado Javier ahora mismo, cuál ha sido la experiencia en el Reino Unido, donde los costes para los consumidores, con esa prohibición que ha habido de retrocesiones, se han incrementado, no solo porque han pasado de ser implícitos a explícitos, sino porque también han tenido que asumir los costes de la negociación en plataformas y los costes también del IVA, que aumenta considerablemente la exigencia del servicio, y eso, que puede ser significativo, todavía es más relevante teniendo en cuenta que en torno a unos 40.000 asesores financieros en el Reino Unido han desaparecido. ¿Por qué? Porque el cliente o bien no estaba dispuesto a pagar por ese coste explícito incrementado por esos costes adicionales que acabo de mencionar, sino también porque las propias entidades, ante un servicio de exigencia de asesoramiento exclusivo, para determinados tipos de clientes, en función de patrimonios, que más o menos la media está entre 50, 60.000 hasta 70, 80.000 libras, no son clientes rentables para esas entidades o esos asesores financieros independientes. Por lo tanto, creo que debemos aprender de los errores que han existido en otros países, y el caso de Reino Unido yo creo que es paradigmático e importante a tener en cuenta. Y prueba de ello, y teniendo en cuenta que esta norma no es por aplicación de la directiva, porque el Reino Unido unilateralmente aprobó su propia norma cuando estaba en un proceso de negociación en Bruselas con el resto de los países, lo que ha derivado en un mercado que en principio podría ser más factible para la venta directa de este servicio de asesoramiento. Lo que ha implicado precisamente es que muchos clientes o bien no han querido o bien han sido expulsados del servicio del acceso a servicios financieros. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y prueba de ello es el debate que hubo a raíz de esta experiencia que ha habido en el Reino Unido durante la tramitación de esta norma, donde la primera cuestión es si tenía que ser un reglamento de ejecución directa o una directiva. Y no solo los Estados, sino también el Parlamento Europeo, que es el
el órgano uno de los 3 órganos de codecisión a nivel en Bruselas, que desde luego es el que tiene un componente más democrático, ya que al final sus miembros son elegidos en sufragio universal, lo que decidió y peleó es porque la norma tuviera forma directiva, es decir, que no fuera de ejecución directa, que no hubiera un modelo único para los 28 países, sino que hubiera una transposición a nivel doméstico para tener en cuenta cuáles son las distintas realidades de los mercados. Y de hecho, pues pocos países todavía tienen este documento publicado, por lo tanto también empezaba mi exposición con un comentario sobre el retraso que llevamos a nivel doméstico, también, por lo tanto, y también a nivel europeo, como he reflejado, pero es que también el resto de países están en una situación similar. En el caso, por ejemplo, de Alemania, que es uno de los países que se ha publicado ya su borrador, y en el tema de incentivos, lo que establece, que por cierto no están prohibidos, solo están prohibidos para 2 servicios, que es el de asesoramiento independiente y gestión discrecional de carteras, pero sí están permitidos para otros 2, que es el asesoramiento no independiente y la comercialización o el acceso a productos. Pues bien, en el caso de Alemania entienden que una manera de seguir permitiendo este cobro de incentivos a las entidades, porque al final no hay que engañarse, el acceso a productos financieros por una sociedad que pueda estar muy digitalizada, donde podamos tener acceso a procedimientos electrónicos, la principal forma de acceso de los productos financieros a los consumidores siguen siendo las oficinas y las redes de las entidades financieras. Por lo tanto, y actualmente, si no me equivoco, están en torno a 30.000 oficinas y eso pues, es un servicio que desde luego los consumidores pues, tienen que pagar. Esto no quiere decir que las entidades puedan ser más eficientes, sin duda, que puedan tener mejor formación en sus empleados, que puedan obtener productos menos costosos, pero hay un tema que también se ha mencionado anteriormente y es que en la medida que las entidades tienen más presiones regulatorias, tienen nuevas exigencias de procedimientos que hemos establecido, el tema del mercado objetivo, donde van a tener que definir previamente cuál es el mercado objetivo, todas estas exigencias de transparencia, de información adicionales, pues por un lado está muy bien y que eso es a efectos de protección al consumidor. Luego veremos si son más o menos efectivas. Ahí ya pues habrá opiniones como en todos los casos, pero lo cierto es que implican más costes en un entorno pues donde las situaciones o la situación de mercados pues son más complicadas. Pero bueno, en fin, esto es un tema más de distribuidores. Pero volviendo al tema de incentivos y en la medida en que afecta a la comercialización de fondos, creo que es importante que el modelo de distribución se mantenga. Desde luego se tiene que mejorar y de hecho la directiva lo que establece es que se tiene que mejorar la calidad de la prestación al servicio, pero desde luego nosotros como proveedores de producto financiero y de cara a que los distribuidores puedan comercializar estos productos que desde luego son transparentes y han sido una historia de éxito. Podemos hablar de cifras de 400.000 millones de euros, tanto en fondos domésticos como en fondos extranjeros que están comercializados en España, con cerca de 9 millones de inversores, gran parte de ellos minoristas, donde donde el patrimonio medio acumulado está en torno a 25.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de productos de acceso muy directo y para todo tipo de rentas y de familias y de capacidades de ahorro muy distintas, con productos donde desde 10 euros se puede invertir en la gestión con personas que están invirtiendo 100.000 euros y donde es un producto que está absolutamente regulado y supervisado, y prueba de ello es que en las publicaciones que hace la CNMV sobre reclamaciones, las que se refieren a fondos de inversión apenas suponen el 1,5%. Por lo tanto, creo que y por ya ir terminando dentro del plazo que nos ha dicho Javier,
que hay que ser cautos, los incentivos o las retrocesiones son importantes para que puedan existir redes de distribución. En la medida en que penalicemos o perjudiquemos o no permitamos que estas retrocesiones sigan existiendo, pues las entidades no tendrán ningún interés en vender este tipo de productos y lo que harán es vender otro tipo de productos, uno, donde hay menos regulación, dos, hay menos supervisión, tres, hay menos control y, por lo tanto, lo que estaremos haciendo, en definitiva, al final es un flaco servicio a los consumidores. Gracias. Muchas gracias, Ángel.